Muchas gracias por sumarse a esta tercera instancia de lo que es el reglamento que estamos haciendo de estas tareas. Hoy en día vamos a, junto a Gastón, dar la clase taller de gestión de albergues temporales. Eh, Esta clase ya la hemos dado en otra instancia, por ahí también la dimos incluso hace poquito un taller junto a Claudia Coñet, y bueno, junto a Claudia, Gastón y yo somos quienes hemos ido armando esta presentación, así que la idea también es que Gastón se vaya sumando a lo que vaya compartiendo de cada uno de los temas que vamos a ir relevando. Eh, y también está bueno, o sea, recién estaba viendo los perfiles de las personas que están conectadas, algunas presentaciones que han hecho recién en el chat. Está bueno que haya participación de diferentes organizaciones, ahí leía entre ellas ADRA, Cáritas, que bueno, no sé obviamente el caso puntual de cada uno de ustedes, pero son desde diferentes organizaciones también la participación y experiencia en este tipo bueno, en eventos, en emergencias y la utilización de albergues. eh, Su experiencia va a sumar mucho a también enriquecer lo que va a ser lo que vayamos dando el día de hoy, así que obviamente eh, esto es un conversatorio también en parte, si nos gusta dar ida y vuelta y que fluya también la palabra, por lo cual si quieren participar, comentar, contar algo, estamos con el micrófono siempre abierto para quienes quieran sumar. Me voy a presentar, no lo hice, perdón. En primer lugar, si me ven con una pausa de un segundo, estoy tomando agua o té o algo, porque tengo la garganta un poquito eh, molesta y ayer también di clases a la tarde y a la mañana, así que como que me quedó con mayor molestia aún. Así que disculpen si hay unas mini pausas. Me presento, bueno, yo soy Pablo Bifaretti, estudié gestión comunitaria del riesgo, doy clases en la Universidad Nacional de La Plata y también participo de este equipo de docentes de fortalecimiento desde hace ya 2 años. Eh, Como vemos, o si ya siempre decimos y también destacamos en lo que son nuestras conversaciones y talleres, el equipo de docentes es muy rico también por la multidisciplina y diferentes experiencias que tenemos cada uno de nosotros, los docentes. Así que está bueno también cómo se ha armado cada una de las clases, también con diferentes miradas. En mi caso, bueno, la carrera de gestión del riesgo se estudia en la Facultad de Trabajo Social, por lo cual tenemos un fuerte foco en la participación de la comunidad en cada etapa del proceso de la gestión del riesgo. Eh, Así que nada, eso en breve presentación. Comenzaremos la clase y nuevamente cualquier consulta, duda, pregunta, dejamos el micrófono abierto. Ahí no sé si Gastón querés decir algo, o empiezo y después te presentamos luego. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Y cómo están? Bueno, darles la bienvenida. Como decía Pablo, esta es una capacitación que hemos ido elaborando a lo largo del tiempo y en función de eh, las necesidades que por ahí veíamos y capacidades que queríamos construir. Me parece sumamente importante que haya este público esté presente, que son de distintas organizaciones y demás, porque en realidad la construcción y la gestión de estos alojamientos indudablemente se hace con las fortalezas y las capacidades de cada comunidad. Así que bueno, es muy importante y agradecerles que estén presentes. Nada más, Pablito, adelante. Tengo un problema con la cámara que estoy tratando de resolver, pero bueno, ya Sí, me yo, conoce. en mi caso, ahí la suspendí para que no se me traiga la presentación y demás, porque tampoco tengo el mejor Claro. wifi. Así que por ahí vas, de todas maneras, me van diciendo. Y si no veo que en el chat que alguien levanta la mano o quiere hacer algún comentario, porque por ahí no aparece la notificación, por favor, abra el micrófono con tranquilidad y no interrumpe. Así que cualquier cosa me van diciendo. Eh, de lo que es la presentación y charla que queremos tener con ustedes con respecto a lo que son los albergues temporales, en primera instancia queremos definir, ¿no? ¿Qué es un albergue temporal, ¿no? Y en qué instancias
vamos a requerir de su utilización, ¿sí? Y vamos a ir repasando los diferentes recursos que cada uno de estos espacios debe tener. Entonces, desde el punto de partida de lo que es la conversación que queremos tener, primero, esto, ¿qué es una breve temporal, no? ¿Cómo, o sea, pensar desde nuestros lugares, ¿sí? Desde el lugar de cada uno de ustedes que está participando en este momento, hay muchas defensas civiles conectadas, referentes de las mismas, el ir pensando el qué entiende uno, ¿no? Por este tipo de espacios, eh, si ya han planificado y tienen en mente dónde se puede llegar a situar cada uno de ellos, obviamente dependiendo de lo que es la composición de nuestra comunidad, ¿sí? Las diferentes amenazas a las que se enfrenta, eh, los diferentes riesgos posibles, la existencia de uno o más y las características del mismo, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta a qué amenazas, a qué riesgos nos enfrentamos, cómo puede llegar a ser afectado el territorio por estos mismos riesgos, por estas mismas amenazas, y saber si el lugar que elegimos para poder utilizar de albergue temporal se encuentra afectado o no georreferencialmente, dependiendo de la magnitud del evento que estemos enfrentando. Entonces también el ir pensando de a poquito para quienes estén comenzando con una defensa civil nueva y a pensar estos temas, el saber si ya tienen en mente un posible lugar, si ese posible lugar tiene todos los recursos necesarios que vamos a dar a lo largo de la jornada o de la charla, si es un lugar que en algunos casos puede llegar a quedar anegado, si la comunicación es sencilla, si el acceso. Eh, Está bueno que a medida que vayamos leyendo y repasando estos temas, vayan ustedes imaginando, ¿no? La posibilidad de dónde se encuentran estos lugares. Obviamente también desde lo que son las organizaciones que están que estamos participando que están participando el día de hoy, quizás bueno no tienen la responsabilidad en algunos casos de dictaminar cuál es el alojamiento temporal y dónde se encuentra, pero sí también queremos que al repasar esto se piense en si los lugares que conocen o que han participado en alguna experiencia eh, cuentan con los recursos necesarios y calificación necesaria para hacer una breve temporal, y si no es así, ¿por qué? ¿No? Ir repasando algunas experiencias que hemos tenido y ver de qué manera se pueden poder mejorar ciertos espacios desde nuestra participación. Eh, Queremos ir repasando, obviamente, cuando vayamos hablando de esto, obviamente las debilidades y fortalezas de cada uno de los lugares que tengamos, porque en muchos, como siempre decimos, la provincia tiene 135 municipios, y las realidades de cada uno de los mismos es distinta, y también, obviamente, en cuanto a infraestructura y recursos para poder asignar una deuda temporal, también es distinta. Entonces, no siempre vamos a poder tener el lugar ideal muchas veces no existe, pero ahora tenemos que ir pensando en identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada espacio como para poder hacer algún tipo de modificación, ya sea estructural o no estructural, para poder fortalecer estos espacios que elijamos. A su vez, lo que queremos también encarar a lo largo de la charla es el poder no solamente pensar en recursos materiales, sino también en el material, ¿sí? En la expertise, conocimiento, experiencia que tengan los diferentes actores que participen durante el evento. Me refiero durante el evento a lo que es la participación de diferentes actores en el espacio de la breve temporal a lo largo de lo que dure la emergencia y la reconstrucción y rehabilitación y vuelta al hogar. Así que también vamos a repasar un poquito esas responsabilidades de aquellas personas que participan y también todas las variables a tener en cuenta, ¿sí? Y no dejar librado al azar y caminar en el momento que estemos ya en la breve temporal. ¿Sí? Si hay espacios discriminados para diferentes edades, ¿sí? Si tenemos un espacio para niños, si tenemos un espacio para adultos mayores, si tenemos diferentes espacios para bueno, diferenciar por género, obviamente, principalmente hablamos de lo que son espacios sanitarios, duchas, después hablamos a ver si tenemos la posibilidad
ya todos los espacios, pero también, como haciendo referencia a los sanitarios, que sean acceso para personas con discapacidad y adultos mayores. Eh, Así que también vamos a ir repasando estos conceptos a tener en cuenta a la hora de elegir un espacio y trabajar en el mismo. Eh, y a su vez, bueno, también está bueno repasar en lo que respecta a las responsabilidades de defensa civil y una vez que ya tengamos el lugar definido y selecto, el ir pensando en algún momento hacer unas simulaciones, ¿no? Siempre decimos, no es lo mismo, tenemos en lo que es los papeles y la teoría, en nuestro plan de riesgo ya definido lo que es el espacio para utilizar. Ahora, hicimos algún simulacro, sabemos que realmente tenemos toda la articulación necesaria con todos los actores para poder dar respuesta en ese momento. Eh, es sumamente necesario hacer una práctica para saber cómo vamos a dar respuesta en el momento. Eso es un resumen de lo que puede llegar a ser el espacio, la charla de hoy, perdón. Eh, y bueno, volviendo a la presentación, perdón, me fui un poco. Como decíamos, en el caso de los que no tenemos aún definido o queremos repasar cuál es el posible lugar físico de la albergue, e ir teniendo en cuenta, como decíamos antes, la georreferenciación del mismo en cuanto también a las amenazas que tenemos en nuestro territorio. ¿Sí? Nosotros trabajamos nuestros planes de riesgo y en general de lo que es la interpretación de la multiamenaza, ¿no? ¿Sí? Nosotros, dependiendo del lugar en el que estemos trabajando y habitando, nuestras comunidades se encuentran afectadas por amenazas particulares, ¿no? ¿Sí? Y nosotros tenemos que identificar cuáles son las mismas para poder posteriormente saber frente a una en particular cuál es el espacio a utilizar. Por hablar y dar un ejemplo muy brusco y redundante para poder entenderlo, por ahí nuestro territorio se puede llegar a encontrar afectado por incendios y por inundaciones, por el lugar físico en el que no se encuentra. Ahora bien, por ahí, quizás las zonas que se inundan o las zonas más cercanas a los posibles focos de incendio son distintas. Entonces también a la hora de identificar en qué espacio físico voy a construir una albergue temporal para poder hacer frente a esa amenaza, tengo que tener en cuenta esta misma. ¿Sí? No puedo asignar un club, una escuela en medio del bosque eh, para incendios y quizás a una escuela, un club a la vera del arroyo para inundaciones. Dependiendo de la amenaza que nos estemos enfrentando, se utilizará uno u otro espacio. Entonces, es sumamente necesario cuando analicemos los espacios a los que podemos asignar, tener en cuenta obviamente las diferentes amenazas a las que podemos enfrentarnos como comunidad. Sin ese análisis, quizás estemos encontrando un espacio que no es, o sea, no es suficiente y no responde a la necesidad que tengamos en ese momento. Como he dicho recién hace un ratito, es sumamente necesario que una vez que ustedes tengan identificado el albergue temporal, se encuentre ya plasmado en lo que es el plan de emergencia. Nosotros venimos insistiendo y hablando y teniendo charlas de a poquito ir construyendo el plan de emergencia en cada uno de nuestros municipios. Muchos de los municipios con los que hemos ido trabajando ya han presentado bocetos, trabajos finales, dependiendo, bueno, la producción que ha tenido cada uno de los municipios. Es importante que en el caso de que aquellos que no han tenido todavía el nombramiento de albergues y definición de estos espacios vayan pensándolo y vayan agregándolo al plan. Como siempre decimos, el plan es un documento operativo, ¿sí? Y con un marco para darnos certeza de los procesos a los que nos enfrentamos cuando damos respuesta a una emergencia, ¿sí? Y obviamente es sumamente importante que sea de público conocimiento en la comunidad misma en la que estamos trabajando, por lo cual en el caso de darlo a conocer, está muy bueno que ya toda la comunidad, además de tener conocimiento del plan de emergencias, tenga conocimiento de a dónde acudir en el caso de cada una de las emergencias, y por eso está bueno también el plasmar los espacios físicos a los que debe ir cada uno en cada caso de amenaza.
También bueno, vamos a mencionar un poquito lo que son las descripciones de las diferentes capacidades de cada espacio dentro de lo que es un albergue temporal y un poquito de los recursos a tener en cuenta. Cuando hablamos de las capacidades que recién decíamos de cada espacio, ¿sí? Pensemos en el lugar que hayamos elegido, ¿sí? Generalmente, bueno, hacemos referencia a clubes por un tema de lo que es el acceso a los sanitarios y duchas, porque muchas veces las escuelas son utilizadas de albergue temporal en algunos espacios, porque es lo que más cercano tenemos a este tipo de definición, o sea, y son el centro de evacuados en muchos lugares por excelencia, pero tenemos que ser también conscientes de que primero es un espacio que, y siempre decimos, ante una emergencia, en caso de no haber sido afectado la escuela, siempre está bueno que la vuelta al día a día y a la normalidad sea lo más rápido posible, y en el caso de los niños y adolescentes, que la vuelta a su normalidad sea lo más rápido posible, por lo cual siempre destacamos que la utilización de los espacios de educación, ¿sí? De instituciones educativas, no es idóneo para no cortar con ese tránsito y esa vuelta a la normalidad, por decirlo así. Y por fuera de eso, y sacando eso a tener en cuenta, también la gran mayoría de instituciones educativas no posee, puede poseer los sanitarios, pero no posee lo que son los espacios de duchas para higiene personal, por lo cual generalmente terminamos trabajando y haciendo alusión a espacios como clubes. Y cuando hablamos de discriminar y pues obviamente el espacio que elijamos tiene que después de definirlo, de dividirlo, hacer espacios para cada necesidad a resolver en el momento de la emergencia. Tenemos que ir pensando en la ocupación de cada uno de estos espacios y cuánta gente puedo o no puedo recibir en el lugar. Pensar en la capacidad no es menor, ¿sí? Es sumamente relevante. Nosotros tenemos que identificar en el espacio que tengamos la capacidad máxima para poder definir si tengo que encontrar otros espacios. El resolver el cupo de capacidad durante la emergencia genera muchísimos trastornos. Cada uno puede llegar a tener unas experiencias al respecto, por lo cual son cosas a tener sumamente resueltas y destacadas en la previa, en lo posible. Hablamos de la capacidad proporcional general del espacio, que va en primer lugar, definirse por la capacidad física de poder disponer de lugares para dormir, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de baños disponibles, la cantidad de duchas, como decíamos recién, un puesto sanitario. Después tenemos que pensar obviamente, en un área de lo que es el área para comer, ¿sí? Obviamente tiene que existir un espacio, una cocina para el comedor, y tiene que haber un espacio y área común para alimentar a las personas que se estén quedando en el lugar, por lo cual no es menor ir pensando en la capacidad de cada uno de estos espacios. A su vez, obviamente, tenemos que tener ya en mente cómo hacer la disposición de residuos y la recolección de residuos en ese lugar, pensando en que quizás es un lugar que dijamos que por motivos del día a día no tiene espacios físicos disponibles separados para lo que es el residuo, porque por ahí en su día no es necesario, y cuando se dan este tipo de eventos necesitamos discriminarlos para poder diferenciar un espacio propio. Y después también hablando de todo lo anteriormente que fuimos diciendo, ¿sí? Los baños, la cocina, los espacios comunes, si tenemos la capacidad en cuanto a servicios para ellos, ¿sí? No, yo puedo tener en el día a día lo que es las duchas disponibles para que se bañe determinada cantidad de personas. Ahora bien, cuando esa capacidad de personas se potencia, se maximiza, obviamente las necesidades del agua y de las cantidades de la misma y de la temperatura de las mismas crece, ¿sí? Esa necesidad crece. Entonces tenemos que ser conscientes y saber si, además de la capacidad física, tenemos la capacidad de servicio, ¿sí? Si tenemos el agua y presión necesaria, si se calefacciona, se calienta el agua en cuánto tiempo, qué capacidad tenemos de luz, saber si tenemos un posible generador en el caso que sea necesario la luz, en el caso de lo que es saneamiento, si tenemos
buena presión y corriente de agua en los sanitarios, y ir pensando cómo, en caso de ir identificando estas necesidades, cómo resolverlo. También, bueno, como recién decíamos, es importante destacar que nosotros en el centro de evacuados y diferentes roles, diferentes actores que participen en el mismo, que vamos a ver más tarde, tenemos que tener en cuenta lo que es las actividades a realizar, ¿sí? Es sumamente necesario que la persona que esté quedándose en espacio que puede llegar a ser una noche, dos, tres, cuatro, las que sean necesarias para la vuelta a sus hogares, tener actividades, ¿no? Sí, ¿sabes? Actividades ya sean desde la parte organizativa y que sumen a la colaboración y diferentes roles que pueden llegar a ser necesarios en el albergue temporal, como también actividades, por ejemplo, para los más chicos o más adultos y que su día a día se encuentre lo más posible a una normalidad, por decirlo así. No sé si alguien tiene algún comentario, quiere agregar algo. De paso, tomo un poquito de agua. Bueno. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a ver viendo ciertas imágenes. Como decíamos, generalmente por un tema de las necesidades mencionadas, se utilizan espacios los más cercanos a lo que son polideportivos, clubes, por las dimensiones y la necesidad de lo que son las duchas y espacios de saneamiento. Ahora bien, volviendo a lo que son las necesidades de servicios de cada uno de estos espacios, hacemos foco, por ejemplo, en la energía eléctrica. Si nosotros, como decíamos recién, un espacio puede llegar a tener un requerimiento de energía durante su día a día, pero esta se maximiza en el momento de lo que son las emergencias, ¿sí? Más que nada por la posibilidad de diferentes, en el caso de la electricidad, de conectar hacer diferentes conexiones y un consumo muchísimo mayor y ver si la red lo aguanta o no. Es algo a tener en cuenta y hacer pruebas previas. Recién hablábamos de lo que son hacer en lo posible algún tipo de simulacro y este tipo eh, de eventos, que también tiene picos de consumo en lo que es la institución que elijamos, el consumo eléctrico quiero decir, y tenemos que hacer una prueba de si se aguanta la red o no lo que queremos hacer, ¿sí? No, porque posteriormente, si durante el evento necesitamos 10 pavas eléctricas para poder tener agua para todos, y salta todo, resolver en un momento es tedioso, no ayuda el tener que resolver estos problemas en el momento, por lo cual está bueno ser consciente de tener de qué capacidad tenemos en estos espacios, perdón. A su vez, como también mencionábamos antes, la posibilidad de sumar generadores eléctricos, ¿no? Hay que pensar, todos los municipios tenemos diferentes recursos, como decíamos antes, diferentes realidades, y nos enfrentamos a diferentes amenazas, pero cuando nos toque dar respuesta a una emergencia y utilizar este tipo de espacios, el ir pensando si tenemos la posibilidad y el recurso de generador eléctrico. O paneles, ¿sí? También hoy en día muchos espacios tienen paneles que bueno, con mayor o menor capacidad pueden ir generando la electricidad y fuente que necesitemos. Pero cuando hablamos de tener en cuenta el poseer un generador para poder resolver un tema en el momento, no decimos que elijamos un club o un naratorio que tenga un generador. ¿Sí? Nosotros, de nuestros roles, ¿sí? De lo que es defensa civil, tenemos que tener mapeado los recursos necesarios para estas situaciones y no es salir a comprar un generador, porque quizás, como decíamos, los recursos no existen, sino saber quién tiene un generador. El saber quién lo tiene y quién lo puede prestar, e ir a hablar previamente con ese actor, ya sea un privado, o una persona de la comunidad, o privado me refería a alguna empresa o corporación que tengamos en nuestro alrededor. El tener mapeado ese recurso y quién lo tiene y qué disponibilidad tiene es algo que necesitamos tener en cuenta
Y obviamente mapearlo y comunicarlo, ¿no? Al actor, ¿sí? No mapear, Pablo tiene un generador, ir a pedírselo en el caso de una emergencia, sino acercarnos a Pablo, preguntarle si en caso de una emergencia, por la necesidad, nos puede llegar a prestar el generador. Ese tipo de mapeo, para lo que son nuestras comunidades, es sumamente relevante para tener conciencia de los recursos que tenemos. ¿Qué más? Bueno, ahí leyendo la presentación, lo mismo que decíamos recién, saber si tiene la capacidad de soporte de carga, ¿sí? Y si tenemos, si está todo en condiciones adecuadas en los espacios, ¿sí? Si la existencia de térmica y disyuntoras, que muchas veces parece redundante decirlo, pero eh, dependiendo del espacio que tengamos a disposición, puede llegar a no existir. Como otro punto de servicios y sumamente necesario ir relevando es lo que es mira, se me corrió la imagen. Ahora, pero lo modificamos. Lo que es la existencia de la red de agua, ¿no? Sí, nosotros sabemos que el consumo de agua en estos momentos va a tener picos a lo que respecta a sus día a día y necesitamos saber si la presión de agua es idónea, la cantidad de agua que tenemos, o sea, la cantidad de tanques que tenemos a disposición, eh, sí saber si tenemos, si se encuentra en adecuado estado, por si tiene mantenimiento, o no, si poseen filtros. Tenemos que tener la mayor cantidad de información posible de estos espacios, de este recurso, para en caso de tener algún tipo de riesgo durante el evento de utilización, reducirlo de la manera más rápida posible, ¿sí? Si sabemos que no va a haber presión de agua o el consumo de agua va a tener picos, quizás el agua para consumo es preferible no usar la red de agua, sino tener el agua para tomar a disposición en bidones y disponer del agua de los tanques para los que es solamente sanitarios, por ejemplo, el tener esa noción de lo que puede llegar a ser la necesidad y pico de consumo. A su vez, obviamente dependiendo del lugar en el que nos encontremos y si está afectado o no por el riesgo a lo que nos estamos enfrentando y dando respuesta. En el caso de inundaciones, sabemos que en algunas zonas, en el caso se puede llegar a dar contaminación de la red de agua, por lo cual, si elegimos un lugar que más o menos creemos que puede llegar a estar afectado por este riesgo, el consumo de la red no será para tomar, sino para sanitarios, como decíamos previamente. Y está bueno el tener mapeado y ser consciente de estas necesidades. Eh, Pablo, ahí Alejandra Mione hizo un comentario que Para una no escuela me sería acceso al lo chat. ideal Sí. porque tendría todas esas capacidades para hacer un albergue temporal, que otra cosa tener en cuenta, un lugar para asistir si tenemos personas con problemas de salud, también tener en cuenta algún espacio para las mascotas. Exacto, sí. Más adelante tomamos punto mascotas porque es sumamente relevante. Cada uno de nosotros, en diferentes experiencias, puede ya haber tenido constancia de lo mismo. Eh, las mascotas es un súper tema. Para muchas familias, las mascotas son un hijo más, por lo cual, un integrante de la familia. Entonces, al momento de hacer, bueno, primero de hacer desalojar la zona en la que viven o ayudarlos a evacuar su vivienda, te dicen, sin mi mascota no me voy. Y cuando hablamos de mascota, no hablamos solo de perros y gatitos, sino tenemos experiencias de diferentes casos que la mascota es un caballo, que la mascota es un chancho, que la mascota es una cabrita. Y cuando vamos con las familias completas al centro evacuado, no podemos tener obviamente las mascotas dentro del espacio común, por lo cual es, como decían recién en la consulta, y disculpen que no tengo acceso al chat, ahí me lo abro en el celular, así tengo acceso a las mismas, igual pueden preguntarme sin problema. El destacar el espacio necesario para las mascotas es súper relevante, ¿sí? Y ahí creo que mencionabas que por esta necesidad una escuela es el lugar idóneo.
Obviamente, o sea, dependiendo de la institución educativa a la que estemos asignando o porque creemos que es lo mejor que tenemos en nuestra comunidad, creemos que es el lugar adecuado, pero bueno, si vamos a la realidad de cada uno de los, o sea, en general, o sea, si generalizamos, ¿sí? Porque obviamente, como decíamos, la realidad de cada municipio y comunidad es distinta, pero si generalizamos, la gran mayoría de escuelas tienen un número de duchas cercano a cero, ¿sí? Porque no es una disposición que sea necesaria en la institución educativa. Hablo del general de los casos, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la institución, hay más, menos grandes y con mayor o menor recursos. Y en el caso de que no tengamos duchas, la posibilidad de saneamientos y bañarse y ducharse se complica y hay que resolverlo por otro lado, ¿sí? Ya sean toallitas, con baños secos, que no es lo idóneo, que requiere otro número de recursos, otra cantidad de recursos y otra disposición. Y a su vez, como decíamos también y destacábamos, hoy en día cuando se habla de estos espacios, en primer lugar cuando se habla de la emergencia, la rehabilitación, la reconstrucción y la vuelta a la vida, se intenta destacar siempre la vuelta a la normalidad lo más rápido posible, ¿sí? Para lo que es el aspecto psicológico del evacuado, del que se encuentra alojado temporalmente en estos espacios. Y por ahí no puede volver a su espacio, a su vivienda, porque su vivienda se encuentra afectada por el evento que estemos enfrentando, pero sí puede ir a trabajar, sí puede ir a la escuela, sí puede ayudar a una familia en otro espacio. Entonces, en esa vuelta a la vida lo más rápido posible, es donde entran en juego las escuelas, ¿sí? Y más que nada a los chicos, ¿sí? ¿No? El niño, el adolescente, vuelva a su normalidad lo más pronto posible es algo que se destaca muchísimo del aspecto psicológico a la hora de los eventos. Y si puede volver al colegio al otro día, es un golazo, por decirlo así. Y entonces en el caso de poder elegir otro tipo de espacio, como decíamos, cada realidad es distinta y sabrá cada municipio la realidad de cada uno de los mismos y recursos que posee. Pero si pueden usarse las escuelas por ese motivo, mejor. Sumado, como decíamos, que no tiene generalmente los recursos para poder hacer un saneamiento completo. Pero depende de cada uno de los casos y puede llegar a utilizarse. En general, incluso si vamos a la realidad de hoy en día, si hacemos un mapeo rápido de centros evacuados, los puntos de evacuación generalmente son escuelas, pero se están tratando en lo que es cómo se trabaja la gestión del riesgo hoy en día, por los motivos que dije anteriormente, ir corriendo de esa mirada. Bueno, como decíamos, previamente ya un poquito de esto lo fuimos mencionando. El agua que tenemos que tener a disposición para beber e higienizar alimentos tiene que ser la mejor agua posible, por lo cual en el caso que nosotros tengamos conocimiento de la posibilidad de contaminación de la red en caso de inundaciones más frecuentemente, tenemos que tener en cuenta que el agua a beber será agua envasada, o sea, o dispuesta previamente para tener acceso a la misma, pero no usar directamente el agua de red, y en el caso de que no se tenga posibilidad de utilización de otra agua, saber cómo sanear el agua de red, que igual no es idóneo, como decíamos, en caso de inundaciones. Pero bueno, ahí dejamos, hoy en día hay muchas posibilidades de saber de higienizar el agua, así que de pastilla de cloro, lavandina, hervirla, pero dependiendo de cada caso es necesario destacar que lo importante es que el agua de consumo, el agua para beber, de lo posible no sea de la red en algunos casos. Bueno, ahí digamos, como decíamos recién, la lavandina, el hipoclorito de sódico, las pastillas de sanitizantes. Ahora lo que vamos a hablar un poquito es de lo que es la identificación de la logística, ¿sí? De la organización de estos espacios. Por un lado, por eso está bueno también el ir mapeando todas estas necesidades y recursos para poder hacer en algún momento algún tipo de simulacro. Nosotros sabemos
que a la hora de dar respuesta y utilizar estos espacios necesitamos tener ciertos actores definidos, ¿sí? Hay muchos, no podemos ir resolviendo en el momento porque en el momento sabemos que puede llegar a ser muy caótico. A ver, ahí tengo una preguntita. ¿Me están viendo la presentación? No, se fue Pablo hace un montón, pero digo, por ahí, por eso te seguí Bueno, mirando. no me dijeron nada. A ver ahí. Díganme si visualizan. Perfecto. Sí, ahora sí. Seguimos. Disculpen, no sé en qué momento se fue, perdón. No. Ahí sigo cualquier cosa. Si ante alguna cosa que dije no tienen alguna duda porque no estaban viéndolo, me dicen. Como decíamos recién, lo que respecta a los roles y actores a dar respuesta en el momento, necesitamos tener responsabilidades definidas, ¿sí? Y cuando tenemos roles y responsabilidades definidas, también definimos, como decimos, los turnos, ¿no? Para poder trabajar en lo que es el momento de respuesta. Nosotros, a grandes rasgos, y por mencionar algunos que hemos ido hablando, después igual tenemos una discriminación más fina de los roles. Dentro de lo que fuimos mencionando, tenemos la cocina, ¿sí? Tenemos que tener personal asignado a lo que va a ser la cocina, personal asignado a lo que es la entrega de alimentos y servirlos, lo que es limpieza de los instrumentos de cocina que tengamos, después personal de limpieza para los espacios de saneamiento, personal que podamos, por ejemplo, obviamente van a llegar diferentes necesidades al espacio, entre ellas también por ahí necesitamos disponer lo que llamamos como un ropero móvil o un placar móvil. Necesitamos tener diferentes mudas de ropa para diferentes personas que quizás llegan al lugar con su ropa totalmente empapada, por ejemplo, en caso de haber inundaciones, y tengamos que disponerle de ropa para poder vivir en el momento, o transitar el momento que estén en el espacio. Necesitamos también tener un personal asignado que sepa y discrimine las necesidades de indumentaria de las diferentes personas. Necesitamos lo que es la logística de alimentos, o sea, la persona que se encarga también de la higienización de los espacios comunes. Mencionábamos recién de las mascotas, de personal así, o sea, personas asignadas a poder revisar el cuidado y limpieza de esos espacios, etc. Todo eso necesitamos que esté en el momento que se active mediante ya nosotros cuando tengamos diferentes alertas, que vamos a ir también dándole un ratito, sabemos si el alojamiento, si el espacio, el albergue temporal se está por activar o no, ¿sí? Y nosotros ya cuando entremos en una fase de alerta naranja, sabemos que es muy probable y ya hay que estar pensando en ir al espacio porque necesitamos ya empezar a recibir familias. Por lo cual, estos roles tienen que estar asignados, tenemos que tener un responsable, tenemos que tener un turno para ir rotando también al personal que puede llegar a verse afectado a su vez por este evento, así que también es algo a definir. Bueno, creo ya, perdón, leyendo la diapo, también lo que decíamos recién, tiene que haber personal asignado para la logística de alimentos, de los kits de higiene, de hacer inventarios, de indumentaria, de hacer de la gestión de los suministros, saber qué hay, cuánto no hay, cuánto falta, qué necesitamos. Y principalmente, que es lo que también vamos a empezar a dar ahora, es la comunicación y el registro, ¿sí? Todos tenemos diferentes experiencias en lo que son centros o albergues temporales. El registro es sumamente importante. No podemos tener por palitos quiénes son la cantidad de personas que tengo en el albergue. Si es un palito más chiquito, saber que es un niño. Sin tener datos certeros de las personas que están allí. Porque también tenemos que comunicar. Si las personas que están allí tenemos que tener una comunicación continua con los diferentes albergues, espacios y actores para saber a quién estamos albergando, qué necesidad tienen y también, como decíamos, en caso de que se esté buscando a esa persona, saber que se encuentra físicamente allí. Por eso, el rol de la persona que registre es sumamente relevante. Hoy en día tenemos la posibilidad y recursos
de registrarlo de muchas maneras, pero siempre recomendamos que sean dos roles, o dos personas que se encarguen de lo mismo en lo que es la entrada de la persona, porque está bueno que por un lado tengamos la digitalización de la información para poder comunicarla de la mayor manera y velocidad posible, pero a su vez sabemos que si se cortó internet, no hay señal, no hay luz y se cae este registro, necesitamos también tenerlo en papel. No, esa necesidad siempre va a existir, siempre va a ser necesaria, por decirlo así, por lo cual nosotros recomendamos esta duplicidad en el rol a la hora del registro y que uno mientras vaya escribiendo, otro lo pase a digital para poder facilitar la información a los diferentes actores. Yendo a un ejemplo, o sea, no es lo mismo... Pablo, perdón, lo compartí de nuevo. Cuando lo paso a presentador se va a la pantalla. Qué raro. Sí. ¿Pero por qué lo pasas a presentar? Ya no estoy. No, lo que pasa es que estaba compartiendo pantalla conmigo también, entonces que ahí está la dificultad. Ahora estás como modo presentador vos. Ahora sí. Ahí. Por ahí, por eso. Perfecto. Sí, no podemos estar los dos de presentadores, me parece. Puede ser. Perfecto. Perdón, de vuelta. Ahora sí. No, como decíamos recién, bueno, la recomendación es que dos personas hagan este trabajo de comunicación y registro. Y acá, bueno, obviamente igual, ¿por qué hablamos de estos casos? Obviamente la realidad de cada uno de los municipios y lo que es la respuesta a un evento es distinta. No es lo mismo una comunidad mucho más chica, con un solo centro de evacuados y por ahí un número de personas chico. Pensar en un ejemplo de una magnitud totalmente diferente a lo que mencionaba recién, lo que sucedió en Bahía Blanca, así con alojamientos, albergues temporales por toda la ciudad, por todos lados, con una red de comunicación caída y con la necesidad de flujo de información constante y certera. Por eso hablamos de poder hacer una duplicidad de estos roles para tener la mayor fiabilidad de la información posible. Lo que tenemos también, que le compartimos posteriormente, si quieren, por el Classroom, perdón, es el manual Esfera. ¿Sí? Que nosotros tenemos como las normas mínimas para lo que es la respuesta. Y en el caso de albergues temporales, lo que acá hacemos hincapié, lo que fuimos mencionando previamente, es esto del abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de lo que es la higiene. Por un lado, bueno, como ya fuimos hablando, de lo que es la necesidad de un agua segura y también después también ser conscientes de lo que es la gestión de residuos, ¿no? O sea, nosotros, como decía previamente, necesitamos tener certeza de que los residuos se encuentren en un espacio físico determinado, ¿sí? O sea, no dejar residuos por todos lados, más teniendo en cuenta que tenemos un espacio posible para mascotas. El encontrar un espacio que va a ser referido para dejar las bolsas de residuos que vayamos teniendo y obviamente pensar en la logística de las mismas. Como decíamos, hablaba recién, la particularidad y relevancia de trabajar en lo que es el registro de ingresos y egresos, ¿sí? Nosotros hemos tenido y tenemos, después para profundizar, quienes quieran, le pasamos lo que es un anexo particular y trabajo y taller que hayamos dado sobre lo que es la relevancia del registro y cómo hacerlo. Pero como decíamos recién, al momento del ingreso se debe registrar a cada uno de los evacuados con una ficha de salud, ¿sí? Con una ficha de salud, o sea, podemos en primera instancia y por la necesidad y flujo de personas, en una primera instancia, ni bien pisa el centro de evacuados, en tomar los principales datos, ¿sí? Me refiero a nombre, edad, ver si está solo con alguien, si tiene alguna necesidad en particular, y por ahí, como decíamos, no sé, llega un colectivo con 50 personas y necesitamos ingresarlas porque atrás viene otro colectivo, no vamos a hacer una fila y que esperen mientras completan una ficha de salud con 50 preguntas. Sí necesitamos un primer registro inicial sumamente relevante de lo que es la persona en sí, si está sola o no, de dónde viene y alguna necesidad
obviamente básica funcional que tengamos en el momento, y después sí acercarles, y es necesario completar la ficha de salud para poder tener mayor detalle de la persona en sí, que ahora vamos a repasar después a qué llamamos ficha de salud. Pero bueno, en este primer registro y rápido que necesitamos hacer de la persona es saber si necesita tomar alguna medicación, ¿sí? Pues si en el corto plazo tiene alguna necesidad que nosotros necesitamos resolver, ¿sí? A su vez, en el caso de que entren personas obviamente electrodependientes, nosotros tenemos que tener como comunidad, como de defensa civil, como cada una, como organización que da respuesta a la emergencia, se tiene un mapeo de personas electrodependientes en cada una de nuestras comunidades. En el caso de que acudan a un albergue temporal, sabemos que es una súper necesidad y un recurso sumamente necesario, la electricidad, para poder, obviamente, que esta persona no tenga ningún tipo de problemática. Por lo cual, en el corto plazo, obviamente, se recibe a la persona, pero tiene que ser trasladado a un espacio idóneo para poder quedarse. Como decía recién, en una primera instancia el registro tiene que ser de manera ágil, por si se da esto de que entren 50 a 60 personas a la vez, pero después tenemos que tener un mayor conocimiento de la persona que se encuentra en el espacio. Por lo cual, ahí ven bien la pantalla. Por la duda, digo. Sí, se ve. Sí. Apareció un cartelito abajo de la red. Por lo cual, este primer registro tiene que ser ágil, pero posteriormente necesitamos tener una mayor información de las personas que estén en el centro evacuados. En el albergue temporal, perdón. Decíamos recién, bueno, en papel este primer registro es sumamente necesario, pero después necesitamos digitalizar esta información para poder comunicarla, ¿sí? Nosotros me dicen, bueno, ¿cuántas personas tienen? ¿Quiénes son? Sabemos que en eventos masivos la búsqueda de personas se llega a presentar, por lo cual necesitamos tener certeza de la gente que está en nuestro espacio y comunicarlo adecuadamente, ¿no? Por ahí, como decíamos recién, si está solo o no, si está con un familiar o no, por ahí ante la primer comentario, sí, acá está Felipe, sí, y está el hermano de Felipe, no pregunté, no. Es algo que necesitamos saber con quién, el núcleo familiar de las personas, con quién está, con quién fue, cómo se encuentran, para poder comunicar de la mejor manera posible. Y esto en papel es necesario por si se cae, como hoy decíamos hoy todos tenemos un celular con WhatsApp, con acceso a Internet, y con acceso a herramientas como Drive y Excel para poder almacenar información y comunicarla. Ahora bien, sabemos que se puede llegar a cortar la electricidad, que se puede llegar a caer la red, por lo cual el papel es necesario. Pero bueno, independientemente de ello, como ya destaqué, hay diferentes herramientas, como decíamos recién, para poder almacenar esta información y darla a conocer. Y ahí es donde, bueno, les mencionamos Drive como, bueno, la herramienta de uso compartido por excelencia, por lo que es la accesibilidad, ¿sí? Al ser de Gmail, y la accesibilidad para todos por igual. Y dentro de lo que es el Drive tenemos lo que son las hojas de cálculo, que sería el Excel, los forms, para poder comunicar de manera idónea y ágil la información que vayamos completando. Y obviamente, bueno, sí, redes como WhatsApp, Telegram, para poder también comunicarnos de manera ágil. Pablo, perdón que te moleste. Ahí Amira Funes dice que recomienda, en caso de que no la conozcan, la herramienta Cobo Toolbox para la recolección de datos seguros y sin conexión. Está en el chat. Sí. Gracias. Pues, sí, gracias. Sí, es otra de las herramientas, está perfecto, de utilización masiva también para lo que es este tipo de información. Nosotros por ahí mencionamos esta no por nada en particular, más que nada por lo que es la accesibilidad, ¿sí? Hoy cualquier celular Android tiene acceso a lo que es Drive y a todas las herramientas de Google como hojas de cálculo y forms, sin la necesidad de instalar otras aplicaciones. De todas maneras, como decíamos recién, o sea, hoy en día la herramienta que mencionás
También es de libre acceso, si no es que es paga, pero bueno, por ahí por lo que es accesibilidad y compartir y que todos tengan el acceso idóneo, se mencionan estas en particular porque son las que todos tienen o pueden tener ya cualquier que tenga celular Android y desde iOS también tiene acceso ágil. Pero sí, hay un montón de herramientas muy fuertes para esta información, incluso que son específicas de registro de datos. Dentro de lo que es este primer ingreso, el ingreso puntual, sí que mencionábamos recién, de lo que es esta primera información recopilada de la persona, se tiene, obviamente, esto puede ser una planilla típica de información básica a recolectar, ¿sí? El momento del ingreso, la persona, la identificación del DNI, edad, género, teléfono de contacto en caso de que lo disponga, alguna observación inicial importante en cuanto a médicas y si hay una persona responsable, ¿sí? o familiar allegado en caso de ser menor. Esto como planilla básica de los datos que decíamos de primera recolección. Posteriormente a lo que es este registro inicial, vamos a ir teniendo diferentes tipos de plantillas a completar una vez que ya la persona se encuentre ingresada y en caso de la situación en la que haya entrado, se encuentre ya a disposición y con la posibilidad de completar una ficha más compleja, ¿sí? Más compleja en cuanto a información. ¿Sí? Que ya esa persona pueda completarnos el núcleo familiar, que nos diga de dónde es, que si tiene algún tipo de problemática de salud, alguna problemática también o alimentaria, alguna restricción alimentaria que tenga. O sea, como segundo registro vamos a poder ir teniendo mayores informaciones con fichas que armemos. Dentro de lo que es también a completar y a aprobar por cada una de las personas que ocupe el espacio en el albergue temporal, es sumamente, que ahora vamos a ver a continuación, sumamente necesario también el trabajar y hablar sobre lo que son las normas de convivencia, ¿sí? Que bueno, hay un ejemplo, en pantalla pueden ver un ejemplo claro de lo que es, aquí llamamos normas de convivencia, pero hacemos hincapié en eso, ¿sí? En mantener el respeto hacia el otro, el no consumo de diferentes sustancias, de mantener la limpieza personal de cada uno y la higiene del espacio que uno está ocupando. En el caso de las mascotas, que respete el espacio que fue asignado a la mascota y entendemos el lazo y sentimientos por cada una de las personas, por sus mascotas, como decíamos, porque son su familia, pero entender que no pueden compartir el espacio físico del club o del lugar asignado para dormir con la mascota en sí, porque nos ha pasado, ¿sí? Dicen, yo duermo con mi perro, porque mi perro duerme conmigo todos los días. Sí, lo entendemos, pero entendé también que vas a dormir con 20 personas más y no es lo adecuado, no es lo idóneo y tenés que respetar las normas en ese momento. Eh, Después, en cuanto a respetar los horarios de descanso, los ruidos, etcétera. El dar a conocer estas normas de convivencia al momento que ya uno se encuentra ingresado y tranquilo en el espacio es algo que sumamente destacar. Eh, a su vez, esto darlo a conocer, ¿no? Con cartelería y demás. Esto es parte de lo que decíamos previamente. Pablito, Sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todo el auditorio. Te den cuenta bueno, en este contexto de los animales de compañía, ¿sí? sí, De lo que le llaman comúnmente mascotas, los casos especiales de los animales de asistencia que pueden tener alguna función terapéutica o de guía puntualmente respecto a personas con discapacidad. sí. Gracias y muy buena la intervención. Sí, es algo que, como mencionabas vos, obviamente hay excepciones a los casos que previamente mencionaba, e incluso, bueno, o sea, sabemos que en algunos casos específicos, el animal de compañía es una necesidad, no solamente es por algo afectivo, por lo cual es algo ahí, son, por decirlo así, excepciones a estas normas, y también es algo que las personas
que sean conscientes y respeten estas normas de convivencia que hayamos mencionado, también es algo que a destacar, ¿sí? En el caso de que exista estos casos, no es un capricho, no es que una persona se le dice que puede estar con la mascota y otra no, sino que hay una necesidad de esa persona en particular. Y está bueno destacarlo, ¿sí? Y mencionarlo y que la otra persona sea consciente de que no es lo mismo cada uno de los casos. Pero sí, sí, no, sucede y está bueno que lo menciones. Gracias por la intervención. Eh, Siguiendo con lo que es la ficha ya de salud, encima que decíamos por ahí, más compleja en cuanto a información para completar más tranquilos cuando uno ya se encuentre en el espacio. Hay una ficha, o sea, ficha médica a completar, que también después le pasamos borrador si así lo desean, que ya es más completa, ¿sí? Más completa en cuanto a información de cada uno, después en cuanto a si tiene algún tipo de enfermedad, si toma algún tipo de medicamento, si tiene alguna cirugía previa reciente, si alguna vez fue hospitalizado, más que nada por esto para tener conciencia de si fue reciente o no, si tiene alguna alergia, si toma algo, los hábitos de consumo, eh, antecedentes médicos familiares para ser conscientes de algún tipo de necesidad que tengamos en el momento. Después un examen físico preliminar, si lo saben, y si nos pueden ayudar con algunos datos, si saben si su presión, si saben o conocen su presión arterial frecuente, que por ahí alguno tiene información al respecto y nos puede llegar a servir para saber si alguien está con baja alta presión ante algún evento. Después, bueno, más o menos, esto no es, como dice ahí, es a completar por el profesional. En muchos casos, está bueno que tengamos asignado un profesional a completar esta ficha de salud. Vamos a ver en cada uno de los casos y lo que es la duración del evento, si es necesario toda esta información, ¿sí? Esto es un ejemplo que podemos llegar a mostrar de ficha de salud. Pero, como decíamos, es una ficha a completar una vez que ya la persona se encuentra en el espacio y más que nada por las dudas de que, y siendo conscientes del evento, si este se llega a prolongar unos días. Ahí, Gastón, no sé si querés seguir vos. Ahí no sé si podés compartir y Dale, Pablo. seguir con la A ver. presentación. Ahí, bueno, no sé, aprovechamos este cambio de pantalla. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Eh, bueno, ahí veo, ya veo la pantalla de Gastón. ¿Ves la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no, Gastón, fíjate que avanzamos. no se escucha muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Ah, se genial. escucha bien. Bueno, Es muy muy bien. bajo. Bueno, A ver. No, se escucha, ahora yo escucho. Ahora se sí, escucha ahora bien. sí, ahora sí. subí el volumen. Ahí se escucha, dicen en el chat que se escucha bien. Claro. Bueno, muy bien, continuamos. Gracias, Pablo. No, Buen gracias. día a todos. Para continuar con la preparación del centro de evacuado, alojamiento temporario, como más comúnmente le querramos llamar, eh, dentro del marco de este concepto, tenemos que abordar las pautas para elaboración de alimentos, las pautas de convivencia en general que tienen que ver básicamente con actividades diarias del lugar de alojamiento. Y es una de las situaciones, digamos, más complejas porque en una situación de emergencia donde los recursos están limitados, donde hay una problemática eh, que afecta a una porción importante de la población, llámese un incendio forestal, una inundación, un evento hidrometeorológico, lo que suceda y lo que tengamos previsto en el análisis de amenaza cuando ocurre, bueno, tenemos que
generar estas pautas de convivencia que son bastante complejas para que sea cumplida por todo el mundo. Y lo único que nos queda es generar conciencia, es trabajar, hacer el trabajo comunitario en la preparación, en establecer, en contarles cómo nosotros nos preparamos para una situación de emergencia y cuáles son las herramientas que nosotros podemos proveer a la comunidad como Estado y junto con las organizaciones, con ONG y demás, para dar una adecuada atención a las personas que han sido impactadas por algún evento. Entonces, para eso acá tenemos 4 pasos fundamentales, que es mantener la limpieza de la cocina, hacer una limpieza adecuada de todo lo que es los utensilios, tener alimentos etiquetados y hacer un consumo responsable de todos los electrodomésticos. Ahora bien, estos son 4 puntos que nosotros podemos deslizar en las personas que están en el alojamiento con el fin de buscar la participación de ellos en la gestión y en la administración del centro de evacuados. Pero además tenemos que tener en cuenta algunas situaciones especiales, como por ejemplo el hecho de personas que no pueden, por ejemplo, tienen alguna intolerancia al gluten o algún tipo de harinas. ¿Cómo vamos a trabajar esos alimentos? Entonces acá toma un rol fundamental los instrumentos que tienen el Estado municipal, por un lado, y los instrumentos que tienen las ONG para poder compartir digamos, los conocimientos para que sea la preparación de alimentos y el cuidado de la cocina sea de manera adecuada. Por ejemplo, con aquellos que habitualmente manipulan alimentos, tienen capacitaciones en manipulación de alimentos. Si nosotros vamos a trabajar con una determinada institución, por ejemplo, un club barrial que tiene un polideportivo, que tiene los baños, que tiene todas las instalaciones necesarias, bueno, vamos a ver cómo fortalecemos esas capacidades edilicias con recursos como el hecho de una elaboración adecuada de alimentos durante la permanencia de los damnificados en el alojamiento. En ese sentido, lo que se plantea es, y esto viene también en la previa, primero hablamos de la seguridad alimentaria con todos los cuidados que tenemos que tener en la manipulación de los alimentos, pero también tenemos que ver cómo va a ser la nutrición adecuada de esas personas. O sea, ¿qué vamos a preparar? ¿Viandas? ¿Qué vamos a hacer una comida más potente, una comida de olla, que es más fácil de hacer? Digo, ¿no? Como planteo. ¿Cuál es nuestra estrategia al momento de tener que alojar un X número de personas que van a requerir ser alimentados? Entonces, acá hay una de las cuestiones que nosotros tenemos que determinarlo en nuestro plan de acción de apertura del centro de evacuados, ¿sí? De apertura del alojamiento, a los fines de ya tener previsto si el caso va a ser una vianda. Bueno, ¿quién va a ser el proveedor? ¿Cómo va a estar compuesta nutricionalmente esa vianda? Y acá es importante buscar la colaboración de especialistas, ¿sí? De nutricionistas. Un plan común que muchos municipios elaboran es buscar el nutricionista, el departamento de nutrición que tiene el hospital local y plantear distintas alternativas de alimentación que puedan cubrir los requerimientos necesarios para que las personas puedan tener una alimentación adecuada. Y además considerar algunas dietas especiales, ¿sí? Algunas que tienen que ver con cuestiones médicas y otras que tienen que ver con cuestiones de hábitos o de costumbres. Entonces, dentro de las dietas, bueno, veganos, vegetarianos, dietas hiposódicas, dietas para celíacos, dietas para diabéticos. Eso nos hace por ahí replantear o reformular esta visión que tenemos. Bueno, hacemos un guiso de arroz.
Y en realidad sí es mejor hacerlo, lo hacemos en la cocina de campaña o en la cocina centralizada o lo hace, hay convenios con Fuerzas Armadas que tienen la cocina de campaña que vienen, se ubican y hacen raciones para, no sé, 200 personas. Bueno, acá estamos planteando que hay una visión donde tenemos que ampliar el tipo de alimentación, fundamentalmente a aquellas personas que tienen alguna cuestión médica que los va a restringir en la dieta general, digamos. Por eso es importante que haya presente dentro de lo que llamamos la estación de alimentación, una nutricionista que pueda asesorarnos, como decía recién. Y después también nos va a servir hacer los cálculos de las raciones, ¿sí? Teniendo en cuenta las necesidades nutricionales generales, de por lo menos teniendo en cuenta los macronutrientes, fundamentalmente si es una dieta calórica, en esta época que ya empieza a hacer frío, y bueno, creo que se nos viene a todos a la cabeza lo que pensamos en atender personas que han sufrido una inundación o lo que sea, hacer comida de olla. Por ahí si estamos en pleno verano con 45 grados, tendremos que pensar en otra estrategia de alimentación que también cubra las necesidades nutricionales de, de las personas que están allí alojadas, teniendo en cuenta y haciendo énfasis en los extremos de la edad, tanto los niños como los adultos mayores, que tienen otros requerimientos nutricionales por lo general. Entonces tenemos que atender a ellos. Por eso es importante, cuando se completa la ficha de salud, ver la información nutricional que nos pueden dar las personas que se están alojando o el acompañante para poder armar las raciones. Y algo importante eh, es el hecho de este punto que estamos del cálculo del tamaño de la ración. No podemos hacer una ración con poca cantidad que después, digamos, no satisfaga, no le dé saciedad primero a la persona y obviamente tenemos que estar muy atentos a que le dé la cobertura nutricional, fundamentalmente de lo que es proteínas, carbohidratos y fibras, ¿no? Además, tenemos que disponer de un local, de un lugar donde se pueda amamantar y además aprovechar ese momento para hacer una evaluación de salud de tanto de la madre como de los niños. Aprovechar para ver cómo su educación sanitaria ha ido generando o no impacto tanto en el recién nacido como en la madre, ver parámetros de salud en general, que eso está bueno y es recomendado tener una posta sanitaria con un personal de enfermería, con un agente sanitario, con un promotor de salud que pueda relevar datos fundamentales de la madre y del niño. Bueno, algunas cuestiones que tienen también que ver con la elaboración de los alimentos, pero también a ver, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda acceder a calentar el agua del mate? Si quiere tomar una infusión que está por fuera de nuestro plan alimentario, que es el desayuno, almuerzo, merienda, cena, bueno, ¿dónde va a estar ubicada la cocina? Tenemos la capacidad porque además de tener los baños, de tener las duchas, de tener el espacio físico, tenemos una cocina que pueda elaborar alimentos durante prácticamente todo el día para poder sostener a las personas que están alojadas. ¿Tenemos la capacidad suficiente de preparar alimentos o tenemos que buscar esa capacidad en otra área del del municipio o en una organización, que se yo, en un merendero que tiene la capacidad de dar de comer a 300 personas, están acostumbrados a las raciones y demás, entonces por ahí podemos tenerlo como socios estratégicos, como aliados estratégicos para la elaboración de los alimentos.
ver siempre y velar siempre por las normas de seguridad para evitar la contaminación cruzada, para evitar brotes de alguna enfermedad gastrointestinal, hacer un monitoreo permanente de todas esas cuestiones que tienen que ver con el área de salud fundamentalmente, eh, trabajar en la concientización y en la prevención, fundamentalmente en el lavado de manos, en la disposición de los alimentos, ¿sí? Después, vamos, si no tenemos en el centro de evacuado, en el alojamiento temporal, en el albergue temporal, como queramos llamarle, no tenemos heladeras suficientes, ¿dónde podemos almacenar los alimentos? ¿Podemos llevar un freezer? ¿Podemos llevar una heladera grande al lugar de los alojamientos? ¿O pensemos en esta situación? En situación A, cada alojamiento tiene su cocina y prepara su alimento, que desde el punto de vista logístico es menos complejo, pero desde el punto de vista del control de la alimentación y la seguridad alimentaria es mucho más complejo porque tenemos muchos más actores que intervienen en la elaboración de alimentos. O vamos a la opción de centralizar la preparación de la alimentación en un área determinada, las cocinas de los hospitales, la cocina donde preparan viandas para instituciones municipales. Y ahí cumple con todo en lo habitual, cumple con todos los estándares de seguridad, con lo cual a nosotros nos da la tranquilidad de que o sea, vamos a terminar preparando una vianda para los centros de evacuados, pero eh, con el cumplimiento de las prescripciones nutricionales y con los cuidados y la seguridad alimentaria que nosotros pretendemos para evitar cualquier tipo de complicación. La otra cuestión a tener en cuenta es los utensilios que vamos a utilizar para proveer los alimentos. Es la bandeja descartable, tenemos platos que después se tienen que reutilizar, por lo cual tenemos que eh, disponer de un lugar de limpieza. ¿Quién va a hacer la limpieza de los utensilios? Bueno, lo van a hacer las personas que están en el alojamiento. Genial. ¿Quién va a hacer el acompañamiento? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Son todas cuestiones y preguntas que por ahí van surgiendo cuando estamos elaborando nuestro plan de atención en los alojamientos temporales. Y obviamente, ¿cómo vamos a hacer tratamiento de residuos? Que para eso, obviamente, lo que vamos a buscar es el área de disposición de residuos, de tratamiento de residuos urbanos, para que primero dispongan de contenedores o elementos que sean necesarios, y después de cómo va a ser la colecta de esos contenedores, ¿sí? Creo que tenemos que plantear en el plan si la recolección va a ser todos los días a la mañana, si va a ser día por medio, si se van a disponer de contenedores, si cada producto, por ejemplo, en la elaboración de la comida, en la disposición de los descartables, en caso de pañales y demás, cómo vamos a tratar esos residuos, fundamentalmente para que el alojamiento esté limpio, esté en condiciones. Y bueno, quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en estas situaciones, sabemos que es muy complejo poder sostener esta situación. Entonces la intención es buscar, primero generar herramientas en la preparación, en lo previo, para que en caso de activar nuestro albergue temporal, tengamos todas estas situaciones cubiertas y cuanto más protocolicemos y más tengamos estándares de trabajo, menos complejo va a ser la administración, ¿no? Disposiciones, bueno, lo que decía recién, disposiciones de los residuos, recipientes claramente identificados. Acá no solamente quienes colaboran en la gestión del albergue, sino también las personas que han sido afectadas también tienen que participar como parte de las actividades y de la separación de residuos.
además de, bueno, de hacer la limpieza del espacio físico. El otro desafío, tenemos la cantidad suficiente de baños, tenemos la cantidad suficiente de duchas, pero no están limpios. Entonces, acá indudablemente necesitamos un grupo de personas que, junto con los damnificados, mantengan la limpieza. Tenemos que generar folletería y cartelería de cosas que son obvias, pero que en estas situaciones nosotros tenemos que reforzar, que es el hecho de cómo mantener la limpieza de las duchas y los baños, el uso correcto del inodoro, establecer procedimientos básicos de limpieza pre y post utilización del baño, generar conciencia con el ahorro de agua y algo que no es muy agradable para mucha gente, pero es limitar el tiempo de ducha a un determinado tiempo, valga la redundancia, para poder gestionar que todas las personas puedan acceder a las duchas, gestionar el agua y la reserva de agua caliente fundamentalmente, que tiene limitaciones, y en función de eso, bueno, marcar los tiempos de ducha, marcar quién, en caso de que la higiene la haga menores, se tenga que hacer menor de edad, quién va a controlar las duchas, quién, cómo va a ser la seguridad en ese aspecto, tanto en las inmediaciones de los baños como dentro de los mismos. Una de las cuestiones también importantes es las actividades que nosotros podemos generar y establecer dentro de la funcionalidad del albergue temporal es el área de recreación infantil. Si nosotros vamos a alojar un grupo familiar, hay cuestiones que tenemos que ir planteándonos en el pre, digamos, ¿no? Que es, primero, ¿cuánto tiempo nos va a llevar la continuidad pedagógica? ¿Sí? Y esto va a estar determinado en función del impacto y en función de la situación. Si no tenemos continuidad pedagógica y los chicos están alojados con su familia, ¿cuándo vamos a generar el momento para que los grandes puedan elaborar su duelo, puedan trabajar sobre la situación que están viviendo y los chicos puedan tener actividades de recreación, actividades deportivas? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Para qué? Para que esta situación, que de por sí es traumática, les permita descomprimir un poco esta situación. ¿Sí? Después, ¿dónde lavamos la ropa? ¿Quién la va a lavar? ¿Dónde se va a administrar todas estas cuestiones? Todo lo que es la cartelería con instrucción de limpieza de superficies, recomendaciones en general de prevención de vectores, de prevención de enfermedades, fundamentalmente, y otra que tenga que ver con las normas de convivencia en general. Los espacios de lactancia, con esto que decíamos de consejería para salud sexual y reproductiva, la zona exclusiva para el personal, un área, un office de enfermería, algo de eso, espacio de salud, de cuidado de personas, siempre el cuidado de los niños y adolescentes con supervisión de adultos, zonas de juego designadas, establecer periodo de descanso. Acá, por ejemplo, proponemos un tiempo de actividades y un tiempo de descanso que esté estipulado para, digamos, generar más normas de convivencia. Descanso y silencio de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, proponemos y exigimos dentro de las normas de convivencia que las personas tengan su tiempo de descanso. Tener un área de juego abierta con supervisión de adultos para niños y, bueno, tener un profundo respeto por el espacio personal, que eso va a evitar que haya conflictos. En el caso de las mascotas, lo que hablaba Pablo recién, tener
primero identificarla, registrarla, que tenga su... Entonces acá dicen, bueno, pero si me inundé, se llevó al certificado de vacunación y control veterinario. Y estamos hablando de mascotas, no de animales de compañía o animales de asistencia, que obviamente tienen que estar con la persona. Bueno, un espacio, acá tenemos una imagen de un espacio que está destinado a las mascotas y tiempo para estar con sus perrijos, gatijos, o lo que llamen. Entendemos que también son parte importante de las familias, también son parte importante y se ven afectados por los eventos adversos, entonces tenemos que trabajar junto con las áreas de zoonosis, con la colegio veterinario y demás para generar cuidados, para ver si necesitan alguna vacunación o lo que sea necesario. Aprovechar también el momento para, digamos, ser más propositivos y no tan pasivamente en el cuidado de la mascota. El tender, ¿no? ¿Qué hacemos con la ropa húmeda? ¿Qué hacemos con las personas que vienen con la ropa mojada porque están inundados? ¿Dónde la vamos a depositar? ¿Qué ropa le vamos a dar? Entonces ahí entra en juego un montón de organizaciones que van a tener que proveernos de algún suministro de ropa para poder ayudar a la gente que, por ejemplo, llegó con la ropa mojada. Pero además después, ¿cómo vamos a ordenar la ropa si la emergencia continúa en el tiempo para que esto se sostenga en el albergue temporal? Cartelería importante, identificamos la cocina, baños, duchas, áreas de descanso, puntos de encuentro, ubicación de matafuegos, bien señalizado la llave donde se corta la luz, aclararle a la persona que ante cualquier emergencia va a ser orientado por uno de los colaboradores a la salida más próxima de emergencia, tener planos de la salida de emergencia, por lo general eso ya está establecido, esta parte de seguridad porque se utilizan instituciones que habitualmente reciben un caudal de personas, polideportivos, eh, clubes, escuelas, y dónde está el área de atención médica o de atención sanitaria. Por ahí, dependiendo de los recursos, no siempre se tiene la disponibilidad del médico en las 24 horas, pero sí se puede tener una atención sanitaria donde el paciente es evaluado, se clasifica en función de las necesidades y se realiza una derivación al hospital o al centro de salud más próximo, lo que esté establecido por protocolo. Algo sumamente importante que es la vuelta a casa, cómo vamos a acompañar a las personas para que limpien su casa, evitar fundamentalmente enfermedades transmitidas por vectores, cómo hacemos una desinfección adecuada y una descontaminación adecuada de la casa y las inmediaciones y hacer el acompañamiento, no solamente en cuanto a la limpieza, sino creo que ahí empieza la parte más compleja, que es volver más resiliente a esa persona, a esa familia, a ese grupo, y ver cómo vamos cubriendo las necesidades que van a surgir cuando el agua baja, cuando el incendio pasó, ¿no? Algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la prevención de vectores, mosquitos, roedores y demás, riesgos de accidentes biofídicos. Algo importante es esto que está acá, que es la georreferenciación de los alojamientos. Entonces, eso nos va a permitir que ante una situación donde haya que escalar en el nivel de intervención, nosotros mandamos las coordenadas de nuestro alojamiento y sabemos dónde están las personas. Y en cada uno, obviamente, como decía Pablo hoy, tener registro de todas las personas alojadas, actualizado lo más actualizado posible y bueno, transmitido por los enlaces para que en el comando de operación, en la aplicación del sistema de comando de incidente, nosotros tengamos la información en tiempo real. Acá es un polideportivo que
capacidad para alojamiento, tiene 2 naves, capacidad para alojamiento, y otro donde se pueden alojar personas, se pueden hacer en caso de una situación sanitaria un área de aislamiento, pero además tiene cocinas, baños y otras particularidades que lo hacen un lugar funcional para, digamos, alojamiento temporal. Bueno, acá le dejo las referencias y quedamos abiertos a las preguntas.